días a todos. Vamos iniciando con esta webinar. El día de hoy estará espectacular. Ahorita Pablo nos presentará a Brenda. Y primero que nada les doy gracias a todos por estar aquí con nosotros. Para muchos sé que es de madrugada. Algunos pues es horario normal, son las 8 de la mañana, entonces buen horario para iniciar este domingo con un gran aprendizaje, ¿no?, que vamos a tener el día de hoy. Entonces, Pablo, ¿puedes presentar a Brenda? Bienvenidos a todos. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por conectarse hoy a las 8 de la mañana nuestras. Tenemos aquí a Brenda Ayala, que se está conectando desde Nogales, y ahí son las 6 de la mañana, no, las 6, ¿verdad? Sí, las 6 de la mañana. Buenos días, Brenda. Buenos días. Bueno, pues he hecho el esfuerzo de conectarse a esta hora, pero es también un símbolo de su voluntad de trabajo y de cambio, que se levanta muy temprano todos los días. Pues Brenda Ayala, yo la conocí en el curso de Juan Carlos Zamora, que es un curso que también Emanuel y Laura han tomado en otra ciudad. Yo lo tomé en Guadalajara, donde conocí a Brenda y a muchas otras personas que están determinadas en tomar acción y empezar a crecer de manera personal, pero sobre todo en el tema financiero a través de bienes raíces. Y en el chat que hicimos de este grupo, pues yo digo que Brenda es como la alumna estrella, porque al principio hacía preguntas hacía preguntas así como que era muy nueva, ¿no? Y cosas así como que los que somos un poco estudiantes profesionales en este tema, pero tardamos mucho en pasar a la acción, le íbamos contestando a Brenda, pero luego rápidamente nos rebasó a todos porque empezó a poner en práctica muchas de las técnicas que se ven en este curso, y su testimonio es impresionante en estos prácticamente 6 meses que pasaron desde el curso. Lo tomamos en enero de 2018 y Brenda ha conseguido ya, terminó un proyecto de remodelación y venta de casas, que es del que nos va a hablar hoy, pero ya está terminando el segundo y ya también tiene planificado comenzar con el tercero, y además tiene una propiedad en Airbnb y tiene muchas ganas de aprender y una voluntad de hierro. Muchas gracias. Es esta parte de vida personal y de cómo manejar el pensamiento, cómo vamos, voy a quitar mi cámara porque parece ser que se va a ir, a ver si mejora. Sí, entonces esta cuestión de cómo superar las barreras y cómo creer en uno mismo es lo que me pareció también muy interesante de tu caso. Pues bienvenida, Brenda. Adelante, nos va a hacer una presentación. Brenda tuvo el tiempo y la dedicación de poder resumir su historia en una presentación, y le pedimos que nos contara un poquito de su porqué, de dónde viene, por qué se metió en este tema, cuál es su pasado. Y también la otra cosa muy interesante de Brenda es que de repente un día vio claro que el camino por el que iba no le iba a llevar donde ella quería. Conoció el tema de la libertad financiera y dejó su trabajo un día para otro. Eso nos parece también muy interesante. Pues adelante, Brenda, te voy a ceder la presentación para que puedas comenzar. Ok. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación tan emotiva. Espero poder añadir algo a su conocimiento, a su experiencia, y que realmente motivarlos a los que no han tomado acción, empezar a tomar acción. Y yo creo que para mí ese es el punto principal, empezar a tomar acción. A veces pues tenemos errores, como todo. Yo he tenido errores, muchos errores, pero estoy tratando de corregirlos en el camino. Entonces pues voy a empezar con mi presentación. Mi nombre es Brenda Ayala, vivo en Nogales, Sonora, y tengo 25 años de edad, y les voy a contar un poquito de lo que es mi historia. Bueno, un poquito de lo que es mi vida. Vengo de una familia de bajos recursos. Logré terminar mi carrera universitaria, soy enfermera, estudié en Los Mochis, Sinaloa. Yo soy nacida en Guatabampo, Sonora, y
Al momento de quererme ir a hacer mi carrera universitaria, mis papás se opusieron por lo mismo de muchas veces la mentalidad de las personas que han pasado tiempos difíciles como que se estanca en ese momento. Entonces quizá eso fue lo que pasó con mis padres, no querían ni siquiera que saliera de la ciudad donde vivía a estudiar a otra parte. Desde ahí mi carácter siempre ha sido que cuando quiero algo me esfuerzo por ello, entonces logro terminar mi carrera universitaria. En mi último año de universidad me casé. Terminando la universidad, mi esposo me llevó a vivir a Estados Unidos. Entonces, no sé si algunos de ustedes que ya han vivido en Estados Unidos, saben que pues allá la vida es diferente. Entonces, de repente, llegar con mi título de enfermera, pero que no contara, para mí fue como, pues fue algo que realmente me sacó de onda, como dicen acá en el norte, porque pues yo no me esperaba haber estudiado tanto para no ejercer. En ese momento lo veía así. Entonces, por hacer del destino, empiezo a trabajar de limpieza en un hotel en Tucson. Fue el tiempo más difícil que he tenido, porque el trato de las personas cambia muchísimo. De hecho, yo estuve trabajando de enfermera aquí un tiempo, aquí en México, y estaba en Ferromex, son los ferrocarriles de México, no sé si algunos lo conocen. Entonces estaba en Ferromex y ahí lo único que hacía era tomar los signos vitales para ver cómo iban las personas que iban a manejar un tren. Entonces yo era la única enfermera que estaba ahí. No tenía como algún jefe, alguien que estuviera sobre mí. Entonces de repente ese cambio de irme de aquí y trabajar en Estados Unidos de limpieza, donde el trato de las personas era muy diferente. Yo sentía como si me trataran como, casi como, como un esclavo, se puede decir, porque, o sea, si no haces una cosa exactamente como ellos dicen, pues te lo exigen. Entonces de repente eso no me empezó a gustar, yo me di cuenta como, eso no es para mí. La verdad no sé cómo duré 3 meses en ese lugar. Y al conocer el trabajo duro fue cuando yo dije, tengo que hacer algo diferente. Yo no me voy a quedar toda mi vida, pero no me voy a quedar ni siquiera un año de mi vida invirtiendo mi tiempo, mis fuerzas físicas en un lugar donde yo sentía que no valía la pena. Entonces fue ahí donde comencé mi educación financiera. Fue ahí donde yo dije, tengo que empezar, al menos como me iba mejor en cuestión de pago, me iba mejor en Estados Unidos que en México. Entonces dije yo, al menos lo que estoy ganando tengo que aprender a invertirlo, a hacer algo con esto. Y voy a leer un libro sobre finanzas, pensé. Entonces empecé a buscar un libro. Miren, aquí les muestro una foto del día que terminé mi servicio social. Ah, muy bien. Y ahí cuando ya estaba trabajando, y ahí fue donde quise empezar mi educación financiera, y mi primer libro fue Padre Rico, Padre Pobre. Me enamoró la idea de la libertad financiera, pero no sabía por dónde empezar. Yo decía, ya ves que Robert Kiyosaki habla mucho de ten tu propio negocio, trabaja en tu propio negocio, pero yo no sabía por dónde empezar. ¿Cuál va a ser mi propio negocio? Decía yo, y pensaba todos los días, pero no se me ocurría una idea. Entonces decidí que quería poner una tortillería y empecé a hacer toda la planeación para la tortillería. Y en ese momento, entre tanto investigar, encontré un artículo de bienes raíces que por casualidad llegó a mí, aunque dicen que las casualidades no existen, ¿no? Pero llegó a mí ese artículo y decía que las principales fuentes de riqueza, hablaba de las principales fuentes de riqueza en México, y una de ellas era bienes raíces. Entonces empecé a buscar un libro y lo primero que me apareció fue el curso de Juan Carlos. Y en ese momento estaba tan llena de energía que estaba dispuesta a invertir lo que yo tenía en mis ahorros en educación financiera. Entonces en ese momento encontré el curso de Juan Carlos
inmediatamente lo pagué y empecé a planear el viaje. Mi esposo se reía porque decía, como que le impresionaba un cambio tan determinado de un día para otro. Y así fue como me empecé a enfocar en bienes raíces. Llegué al curso de Juan Carlos con una mentalidad súper abierta. Antes de ir al curso yo ya había visto todos los videos de Juan Carlos, había investigado lo más que podía sobre bienes raíces. Estaba muy entusiasmada en hacer algo. Y al final tuve una conversación con Juan Carlos que la verdad siento que le dio el plus, porque Juan Carlos me estuvo comentando algo de su historia personal, entonces sentí que teníamos una historia muy parecida y pues dije, si él pudo, yo siento que también puedo. Entonces, en cuanto regresé de Guadalajara, yo regresé con una visión diferente. Yo dije, yo ya venía con la idea de que quería remodelar y vender sin comprar. Entonces, pues me enfoqué en eso. Yo tomé la decisión en cuanto salimos, yo dije, lo voy a hacer. Incluso, hablando con mi mamá por teléfono, le comenté algo que Juan Carlos dijo en el curso. No sé si recuerdan cuando dijo, de todos los que estamos aquí, fue que de 10 personas, solamente 2 van a salir y van a tomar acción. Y el resto quizás se quede haciendo lo mismo que está haciendo o pase más tiempo para que tome acción. Entonces yo le comentaba eso a mi mamá y ella me dijo, ¿y tú crees que seas de esas 2 personas? Y yo le dije, sí mamá, yo soy de esas 2 personas. Y mi mamá empezó a sonreír. No supe si su sonrisa fue porque creyó en mí o porque no lo hizo, pero igual siempre me quedé con esa duda, ¿no? Sí, es cierto. Dijo Juan Carlos Zamora, también dijo algo así como, este curso a 5 de ustedes les va a cambiar la vida, ¿no? Y yo creo que tú fuiste una de ellas, definitivamente. Sí, entonces no, inmediatamente yo decidí empezar mi aventura. De hecho, llegué aquí a Nogales y yo ya no me regresé para Tucson. Yo llegué aquí a Nogales porque nosotros tenemos una casita aquí en Nogales y en ese momento le hablé a mi esposo y le digo, necesito estar 2 semanas aquí en Nogales. Le dije, voy a estar 2 semanas aquí en Nogales para ver qué puedo hacer. Le conté la historia, mi esposo inmediatamente me apoyó, está bien, me dijo, quédate esas 2 semanas en Nogales. Pero resulta que pasaron esas 2 semanas y yo seguía tan entusiasmada en esto. Entonces mi esposo dijo, ok, yo me voy a mudar a Nogales. Vivíamos en Tucson, Arizona, entonces está como a 1 hora de distancia. Y ya pues él me dijo, entonces yo me voy a mudar a Nogales y voy a ir y venir todos los días a mi trabajo. Y de hecho eso es lo que está haciendo hasta ahora todavía. Mi esposo decidió venirse conmigo y pues entré en acción y ya me enfoqué más en estar aquí y en empezar en esto de bienes raíces. Pues mi primera propiedad para remodelar fue todo un reto. Fue todo un reto porque no sabía cómo por dónde empezar, pero recordé algunas de las estrategias que Juan Carlos mencionó. Analicé cuál sería mi punto de partida y lo primero pues que tenía que hacer obviamente era conseguir una persona que quisiera darme su casa en aportación. Entonces hice pósters para pegar en los lugares estratégicos, recorrí las colonias donde pensé que encontraría, pero la verdad, esta técnica no la recomiendo mucho, la de... ¿Perdón? Brenda, perdón, sí. No sé si puedes comentar un poquito para los que no conocen cuál es la técnica de asociación en participación con la aportación de una casa. Por favor. Sí, claro. Pues la asociación en participación es cuando una persona que tiene una casa y la quiere vender y no la puede vender porque le faltan arreglos, te la da a ti en aportación para que tú la remodeles y la casa se pueda vender. Al principio se acuerda un precio, el precio de venta, y ese se paga hasta el momento de que la casa ya se vende. De hecho, voy a comentar un poquito de eso más adelante. Muy bien. Y retomando el tema, les decía que recorrí las colonias donde yo pensé que lo encontrarían, pero la verdad gasté más gasolina que
que lo que realmente encontré, porque no encontraba, pues al menos esa técnica no me funcionó a mí, pues porque encontré algunas casas, pero aquí en Nogales se usa mucho que las casas las invaden, las casas, por ejemplo, si una persona tiene una casa y la dejó sola, entonces si alguien se da cuenta que esa casa está sola, va y se mete a vivir ahí. Entonces las casas que estaban abandonadas, pues la mayoría estaban invadidas. Y más porque es zona fronteriza, me imagino que pasa mucho eso, más todavía allá, ¿no? Sí, muchísimo, casi no hay muy pocas casas solas, pero en realidad hay muchas que están abandonadas, pero están invadidas. Incluso hay una colonia muy famosa aquí en Nogales porque toda la colonia está invadida. Toda la colonia, los dueños dejaron las casas y vino gente de otras partes e invadió toda la colonia. Y bueno, hice anuncios en Facebook, que en realidad esta técnica fue la que me funcionó. Y después de ver 10 propiedades, pude elegir una que fue con la que concreté. De hecho, en cuanto puse el anuncio en Facebook, empecé a recibir mensajes, empecé a recibir llamadas, porque ahí puse mi número de teléfono, mensajes por Facebook. La verdad, esta técnica para mí se me hizo como mágica, así, porque inmediatamente todos empezaron a responder. Si aprende uno a hacer una buena segmentación del público que va a recibir el anuncio, la verdad es una técnica mágica para mí. Y cuando salimos del curso, de hecho, no sé si recuerdan a Juan, el que dio la presentación del marketing, pues yo los llamé y tomé el curso de ellos. En esos días que salí hice todo así como muy rápido. Y empecé a tomar el curso, entonces aprendí cómo usar Facebook y sus anuncios. Entonces fue ahí en ese momento donde hice un anuncio y me funcionó muy bien. ¿Un anuncio pagado, Brenda? Sí, un anuncio pagado. Un anuncio pagado, pero fue de $10. De $10, 200 pesos en una semana. Entonces había gastado muchísimo de gasolina y no me había funcionado, había gastado en pósters y más de eso, había gastado tiempo, había gastado energía en eso y al momento de hacer un anuncio inmediatamente funcionó y la verdad lo recomiendo mucho. Esta fue la imagen que yo utilicé para hacer mi publicidad en Facebook, pero tal parece que así fue como encontré la casa. Parece casa de brujas. Sí, sí, esta fue la imagen que yo utilicé y la gente pues se imaginaba, yo creo, así está mi casa y luego me hablaban inmediatamente, porque casi todas las casas que miré estaban ahí. Y ya cuando las personas me empezaban a llamar y yo veía una casa y yo pensaba, como tenía mi actitud tan positiva en ese momento, pensaba, ay, esta casa va a ser, y al momento de que les decía, por ejemplo, que me mostraran las escrituras, no, es que no tengo escrituras porque tal razón no, pues entonces ya no era viable. Y algunas otras personas. Y es que las escrituras están a nombre de mi papá, pero él ya murió. Entonces, para esa técnica no era viable. Entonces, así fui descartando las propiedades hasta que encontré una que tenía todas las cosas que yo buscaba, que estaba libre de gravamen, que la persona que me estaba ofreciendo la casa en aportación estaba al mismo, o sea, las escrituras estaban a su nombre, que no tenía deudos, que tenía todo en orden, pues. Entonces era una señora que estaba intentando vender su casa, ya la había rentado, se la habían destruido, había tenido muy malas experiencias, entonces ella intentaba vender esta propiedad, pero no podía venderla porque la verdad estaba en muy, muy mal estado. Entonces la señora pedía 250,000 pesos por la propiedad y pues la verdad yo nunca había hecho una oferta. Incluso mi esposo es muy bueno para eso, para ofertar, y yo siempre me avergonzaba cuando él intentaba hacer una oferta de algo que estaba comprando, ya sea un carro o algo que él estaba comprando. Yo me avergonzaba y le decía, no hagas eso. Entonces para mí era como no era algo que estaba dentro de mi mentalidad. Entonces
para mí fue algo bien difícil. Fue algo bien difícil porque la persona pedía 250,000 y yo hice mis cálculos y todo, entonces dije, yo le voy a ofrecer 150,000. Pero en el momento de estar frente a ella, la verdad no me atreví. Con mucho valor decidí ofrecerle 180,000 pesos y la persona aceptó inmediatamente. Inmediatamente, la verdad O sea que 150 también hubiera aceptado, ¿no? Ajá, yo pienso que si le hubiera hecho 150 también lo hubiera aceptado. Además, una cosa, Beatriz, perdón, Brenda, una cosa, Brenda, en estas propiedades, como son propiedades pues en mal estado, tanto los bancos como Infonavit no difícilmente te dan un crédito, ¿no? Para este tipo de propiedades. Así es. Y la señora, es decir, yo estaba frente a ella y le digo, ya le pregunté una vez más, no como para retomar el tema, le dije, ¿y cuánto es lo que tú estás pidiendo por tu propiedad? 250,000 pesos, me dijo. Y ella estaba muy firme, así, parecía que la que había tomado el curso era ella. Estaba muy firme y me dijo 150,000 pesos y me miró a los ojos. Y entonces yo le dije, lo más que yo te puedo ofrecer son 180,000 pesos. Y me dijo, ok, está bien. Y yo, así como tanto que lo había practicado, y en ese momento la señora aceptó y ya pues yo me puse muy contenta. Yo llevaba la asociación en participación, yo la llevaba hecha, pero no estaba completamente bien. De hecho, en ese momento yo nada más la llené como para hacer sentir a la persona que ella se estaba comprometiendo conmigo. Incluso la firmamos en ese momento, hicimos todo, yo la llené así a mano con los datos de ella y la firmamos y yo le dije, mira, en 3 días yo te voy a entregar una copia de este acuerdo que acabamos de hacer. Le dije, entonces pues yo lo llevé a mi casa y ya lo redacté bien y ya a los días le entregué la copia. De hecho, ya ahora que ya cuando pasó el tiempo, un compañero, Luis de los Cabos, no sé si algunos de ustedes los conocen, le envié yo la asociación en participación que yo había hecho, con la que yo trabajé, y identificamos que tenía algunos datos mal porque yo lo hice de forma privada. Yo me asesoré con un abogado y él me dijo, ¿lo puedes hacer de forma privada o ir ante un notario? Pero la verdad de forma privada también es muy válido, me dijo. Entonces pues yo decidí hacerlo de forma privada y como era mi primera casa, pues yo estaba como tratando de ahorrar algunos gastos y dije, pues sí, es igual si lo hago frente a un abogado o no, si tiene la misma validez, pues entonces yo lo hice de forma privada. Y ya pues así. Bueno, la parte legal, mis principales preguntas para un propietario siempre son, les pregunto por las escrituras de la casa y si ellos, ya cuando les pregunto por las escrituras, ¿tienes escrituras de la casa? Y ambos dicen, sí, y las escrituras están a tu nombre, les pregunto yo a los propietarios, a las personas. Entonces ya algunos, como les digo, algunos me dicen, no, pues no está mi nombre, pero está nombre del antiguo dueño o algo. Entonces ahí ya es donde trato y el antiguo dueño está cerca o algo. Ya algunos me ha tocado que me dicen, es que está en otra ciudad y ya nunca lo volví a ver. Entonces ya ese es el primer punto donde yo descarto que esa propiedad no es para eso. Pues. Entonces pedí una copia de ellos a todas las personas que tenían las escrituras y todo bien. Yo pedí una copia de ellos o una foto y verificaba en el registro público que estuviera libre de gravamen. Y en el registro público nada más llegué y me presenté con la persona ahí que está encargado y le dije que yo me dedicaba a bienes raíces, que estaba empezando en el negocio y si me podía apoyar para enseñarme cómo buscar una propiedad. Entonces muy amable, empezó a enseñarme. Entonces ya después yo nomás llegaba y pedía los libros y yo misma los revisaba. Entonces también ahí agarré práctica porque como fueron 10 propiedades las que miré, fue 10 veces que yo fui al registro público y miraba que las propiedades estaban libres de gravamen. También investigué si los pagos de agua y luz
y predial estaban al corriente. En el caso de la propiedad que yo agarré, la señora debía 3,000 pesos de luz, pero para ella era muchísimo. Entonces, o sea, ella me decía, yo en este momento no tengo ni 1,000 pesos. Entonces fue otra parte a mi favor, porque ella dijo, si tú me ayudas a pagar esos 3,000 pesos y me los descuentas al final, o sea, ella sola me dio toda la opción y me dijo, yo te doy mi casa inmediatamente, porque la verdad ese es el problema que estoy teniendo, que no puedo pagar la luz y no quiero que mi cuenta aumente. Entonces, pues también le ayudé por esa parte. Y investigo también que los recibos de agua y luz estén a nombre del propietario legal. Esto es importante, pero si en caso de que no estén a nombre del propietario legal, se puede hacer el cambio en el transcurso del tiempo de la remodelación. Pero si están a nombre de la persona, mucho mejor, porque eso te ayuda para evitar pagar impuestos al final, a la hora de la venta. Para saber yo el proceso de venta, fui a una notaría y dije que quería vender una casa y pedí los requisitos necesarios. Inmediatamente ellos me orientaron y pues supe lo que necesitaba para vender una casa en efectivo, porque desde el principio yo tenía claro cuál era la forma en que yo quería vender esa casa. Entonces yo dije, yo quiero remodelar una casa para venderla en efectivo. Entonces, ¿saben? Ahí me encontré una abogada que es de mi edad, es una muchacha de 25 años. No sé, me cayó muy bien, empezamos a salir. Entonces, eso también fue algo que me dio un respaldo más, porque nos hicimos amigas. Entonces, cada vez que yo tenía una duda, cada vez que necesitaba saber algo, inmediatamente llamaba Marisol, se llama Marisol, ¿cómo procedo en esto? Y ella me orientaba rápido. Entonces, eso también, aunque al principio todas las veces yo la invitaba a comer, yo era la que, o sea, a mí, yo lo vi como una inversión. En el momento en que yo empecé a hablar con ella, yo empecé a invertir en la amistad. Entonces, eso más que fue una muy buena inversión, porque cada vez que yo necesitaba algo, ella estaba ahí para mí. Entonces, eso también fue un punto clave para mí. Y ya pues las primeras cosas que yo hice, mis primeros pasos, lo primero fue llamar a un albañil y sacar un presupuesto del material necesario en la casa. Llevé a esa persona y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Quiero enjarrar esta pared, quiero poner vitropiso, todas las cosas que yo quería hacer. Y ya él me dijo el material que necesitaba. Entonces, al momento de que él me dio una lista de material, yo fui a 3 lugares diferentes. Fui a Home Depot y a otras 2 ferreterías a sacar 3 presupuestos. Entonces, en algunas partes los precios eran mejores de un material, pero de otros estaban más caros. Y así, entonces elegí el mejor precio de cada lugar. Y ya pues inicié con la remodelación. De hecho, un tip para conseguir mejores precios, algo que a mí me funcionó muy bien, es que yo llegaba directamente a hablar con el gerente de la empresa y le comentaba, pues yo estoy iniciando en bienes raíces, voy a empezar a remodelar casas, voy a estar comprando constantemente. Entonces eso hacía que ellos accedieran más rápido a un precio especial. Ok, entonces te vamos a registrar. Y me daban un precio especial. Entonces eso también me ayudó mucho. Y ya llegó el momento como el dinero, donde yo no tenía el dinero para iniciar. Entonces pues decidí empezar como a buscar una persona que quisiera invertir conmigo, y encontré que la persona que estuvo dispuesto a aportar el capital fue mi esposo. La verdad no me lo esperaba, porque como yo iba iniciando y así pensé, pues a lo mejor, no sé, no sé, no me lo esperaba. Pensaba que a lo mejor no iba a querer, o que se le iba a hacer muy arriesgado. Entonces, la verdad para mí fue una sorpresa. Él me dijo, no te preocupes, yo voy a poner el dinero que tú necesites y cuenta conmigo. Entonces, él una vez más me apoyó en esta parte. ¿Cuánto dinero necesitabas para la reforma, Brenda?
De principio, el presupuesto había sido un aproximado de 40,000 pesos. Okay. Pero ya al final ocupé más, pero igual él lo aportó. Pero aquí yo quiero recalcar algo, Brenda, o sea, realmente él, pues él deposita la confianza contigo en la parte financiera, ¿no? O sea, se invierte contigo porque confía en ti, confía en lo que estás haciendo y a ciegas, ¿no? Dice, vamos juntos, le entro contigo, ¿no? Ajá, Te vio muy aunque decidida. quizá eso fue que me vio muy decidida, porque al principio cuando yo dejé mi trabajo, que de repente le dije, ¿sabes qué? Mi amor, voy a dejar mi trabajo y voy a empezar a hacer esto, y le empecé a contar como lo que yo quería hacer, entonces se quedó así como que no se lo esperaba, y entonces por eso es que yo dudé. Quizá si yo le pido el dinero a él, dije yo, entonces él va a dudar de mi capacidad o algo, no sé, más bien era mi mentalidad. Okay. Y no, o sea, él estuvo dispuesto inmediatamente, como dices, como comentas, él a ciegas, él dijo, ok, está bien, yo lo voy a aportar. Más bien yo creo que fue eso que me vio muy decidida. Él estaba muy sorprendido. Muy bien. Sí. Bien. Continúa. Ok, entonces aquí fue donde empezó el reto. La verdad, esta fue como la parte difícil, se puede decir, para mí. Mi mayor reto fue dirigir a las personas. Los albañiles que contraté no respondieron como yo esperaba. Aunque también ahora veo en retrospectiva y pienso, debí de haber pensado un poco más lógico, porque la persona que contraté era un señor de 60 años. Entonces, la energía de una persona de 60 años, aunque esté impuesto a trabajar, pues no es la misma de una persona joven. Y al igual no, la energía es por un lado y las costumbres que él tiene para trabajar también son diferentes, porque ya una persona más adulta tiene más experiencia, entonces ya hace más las cosas a su manera. Entonces, esto también para mí fue un reto muy grande, porque yo pensaba como que todo iba a fluir así muy bonito y muy suave. Yo tenía la expectativa en que, ok, voy el lunes, les digo lo que ellos tienen que hacer. Mira, esta semana vamos a empezar por esta parte y vamos a hacerlo así. Y yo dije, y ya regreso el viernes, el sábado, el día que les vaya a pagar, y ya, muy bien, les quedó muy bien, aquí está su dinero y nos vemos la próxima semana. Esa era mi expectativa. De repente hago eso, ¿no? Los dejo el lunes y ya regreso el viernes y no había nada de lo que yo esperaba. Es que pasó esto o tal cosa, y no había absolutamente nada de lo que yo esperaba. Había nada más levantado, en una semana habían levantado una pared, porque yo hice una división en una parte de una recámara, entonces habían levantado esa pared, la pared no estaba enjarrada, no estaba, o sea, en una semana habían levantado esa pared. Y todavía para variar, yo le dije a él, ¿qué es lo que necesitas para avanzar más rápido? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que voy a necesitar 2 ayudantes para hacer las cosas más rápido. Ok, entonces no estaba solo, tenía 2 ayudantes. Entonces, tenía 2 ayudantes para, no sé, para estar sentado, no sé para qué, pero tenía 2 ayudantes. Entonces, eso también fue así como, la primera semana no supe cómo actuar, y igual no le pagué lo que les correspondía y yo les di una nueva oportunidad. Les dije que necesitaba que hicieran las cosas más rápido, que al ritmo que iba pues no íbamos a poder terminar en el tiempo acordado. Él me dijo que en 2 semanas iba a terminar la remodelación, y si le ponían los 2 ayudantes pues con más ganas, ¿no? Entonces les di la oportunidad de que mejoraran y sinceramente no lo hicieron. La próxima semana fue un poquito de avance, pero la verdad yo no estaba para estar experimentando de que se iban a avanzar un poquito cada semana, y no funcionó, pues no pudimos hacer buen equipo. Entonces contraté nuevo personal,
pensé que a lo mejor mi error estaba en haber contratado a alguien, a un adulto mayor. Entonces dije, yo, pues ahora voy a contratar gente más joven. Y sí, fue lo que hice y pues sí, el trabajo se pudo agilizar un poco más, porque la verdad las personas más jóvenes como trabajan con más energía, más entusiasmo. No funcionó del todo como yo esperaba, pero sí fue mucho mejor. Y al final de cuentas me retrasé mucho en los tiempos de mi planeación. Al principio yo les pregunté en cuánto tiempo, ellos me dijeron que en 2 semanas, entonces yo consideré 3 semanas o 4 semanas como margen de error, pero al final de cuentas de 2 semanas se llevó 2 meses, 2 meses. Entonces ya sabrán mi proceso en todo este tiempo, después de la 3.ª semana, la 4.ª, la 5.ª, ya empezaba a dudar de todo. Sinceramente fue mi tiempo más difícil porque yo decía, no, esto no es para mí, y luego sentía que los recursos se estaban agotando. Ahí fue donde también, fue la verdad, en todo el proceso mi esposo fue un apoyo muy clave, porque es ahí donde él me veía y me decía, mira, si es por el dinero, tú no te preocupes, yo te voy a ayudar con lo que necesites, pero pues échale ganas en las otras áreas que tengas que hacerlo. Y incluso él me ayudó varias veces los fines de semana, el descanso sábado y domingo. Entonces los fines de semana me decía, vamos, yo te voy a ayudar, y él iba y hacía cosas de ahí. Incluso hasta yo en alguna ocasión me puse a pintar y así, o sea, era tanto como mi desesperación por hacer las cosas rápido, pero al mismo tiempo ya no quería seguir invirtiendo más en estar contratando como muchas personas. Quería salir adelante con las personas que ya tenía. Entonces mis emociones subían y bajaban de un día a otro. Un día me leía un libro y ya sentía, no, pues ahora sí voy a hacer las cosas bien, y al otro día pensaba, no, pues realmente no, esto no es para mí, ¿cómo se me ocurre? Y luego la primera barrera, uno como mujer, yo decía, es que soy mujer, por eso ellos son así, y muchas cosas. Entonces fue un proceso emocional algo duro, pero sin embargo pude salir de esto, y ahora hasta me da risa. Entonces me llevó, como les comentaba, mucho más tiempo, y esta es la casa que remodelé, así fue como la encontré. Ahora la veo y no sé sinceramente cómo me atreví, porque tenía muchos detalles. Así es como estaba por dentro. Wow, increíble. El techo, ellos estaban tumbando partes porque según los dueños de la casa querían arreglarlo, entonces también por eso se ve así el techo. Y no sé, me imagino que hasta se filtraba el agua, ¿no? Por el techo, ¿no? en ese momento sí, porque ellos le habían tumbado, le estaban según arreglando, ¿no? Entonces en esos días eran días de lluvia, y como había quedado muy delgado, sí se estaba filtrando en ese momento. Muy bien. La foto que ven a su mano derecha es supuestamente un baño. Así ya veo el excusado. Sí, ahí tienen la taza, y la verdad no sé cómo le hacían, yo creo que tapaban con esas carteras que están ahí a un lado, Me imagino que sí. pero no está muy bien habilitado, entonces ese fue uno de los cambios también. Y miren, aquí les voy a mostrar un video de cuando ya andábamos en los últimos detallitos. Adelante. Es otra casa por completo, ¿eh? Sí, parece otra casa. Sí. Sí, nada que ver a las imágenes pasadas. Pues te rindieron mucho los 40-50 mil pesos. Sí, la verdad sí. Y luego nos pasas el teléfono del albañil, del señor adulto. Que hizo rendir el dinero. Este de la mano izquierda es un baño. Nada más que no es muy fuerte tomar videos, como se darán cuenta. ¿Le pusiste cocina o no?
Sí, ¿a la cocina integral te refieres? Sí. No, no le puse cocina. No, se hubiera ido el costo más para arriba todavía, ¿no? Sí. Y ese es el otro baño de arriba. ¿Cuánto mide la propiedad, no sabes? 74 metros cuadrados. 34. Cuando ya terminó la remodelación, pues como se imaginarán, mis ánimos ya estaban en el suelo en ese momento. Ya lo único que yo decía es que yo no quería quedar mal. Yo no quería quedar mal con dos personas, que era la dueña de la casa y pues mi esposo, que había puesto la inversión. La verdad, yo en ese momento estaba en un punto en el que yo decía, gracias, aprendí mucho, está muy bien, pero ya no me importaba ganar un solo peso, no me importaba. Si hubiera, no sé, aparecido alguien que me hubiera dicho, yo lo continúo y regreso el dinero a la persona y te ayudo, no sé, yo quería salir de eso, era lo único que quería hacer. Salir, no me importaba ganar, no me importaba nada, yo solamente no quería quedar mal. Yo creo que también ese es un punto clave cuando recibes una casa en aportación y no es comprada, porque a lo mejor si la casa hubiera sido mía, yo pues dejo que pase el tiempo, que se me pase todo y no sé, no hubiera tenido la misma responsabilidad. Entonces decidí buscar a alguien que me ayudara con la venta de la casa y en ese momento, como yo todavía no le había hecho una avalúo a la casa ni nada, ya con los gastos y todo, yo consideraba que iba a haber una ganancia aproximada de 20,000 pesos. Y aunque la verdad se me hacía que era poquito, pero para mí yo decía, pues si gano 20,000 pesos o no gano nada, está bien, nomás con que salga. Entonces fui a hablar con esta asesora y ella me dijo, yo te voy a ayudar a venderla y te voy a cobrar 17,000 pesos por ayudarte a venderla. Pero la verdad, me dijo, yo veo la casa y sí se me hace un poquito difícil, me dijo, porque en esa ubicación, como en ese lugar donde está la casa, no es un fraccionamiento. Entonces me dijo, aquí la gente en Nogales se va mucho por los fraccionamientos, así que no es una casa muy prometedora, me dijo. Entonces, otra vez, o sea, ella le agregó todavía un poquito de sal a los tacos ahí, como dice, diciéndome que no era una casa muy prometedora para la venta. Entonces, pero sí me dijo, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a venderla y vamos a hacer lo posible y de que va a salir, pero no sé en cuánto tiempo. Me dijo, ok, entonces ya así me regresé a mi casa y al llegar me dice mi esposo, le comenté lo que había hecho y me dice, pero si tú dijiste que tú querías hacerlo y él me empezó a recordar todo lo que yo había dicho en mis momentos de energía alta y de felicidad o sea, cuando estaba tan entusiasmada, él me empezó a recordar, acuérdate que tú dijiste eso porque ahora quieres cambiarlo, entonces le hablé a mi mamá y igual lo mismo, y ellos me motivaron muchísimo y me dijeron, me empezaron a recordar todo eso y me dijeron, tú tienes la capacidad para hacerlo y mi mamá ha estado conmigo he hecho otros negocios de otras cosas y mi mamá me empezó a recordar, acuérdate en las veces, no sé, me empezó a recordar momentos exitosos de mi vida. Entonces yo creo que eso fue lo que me motivó y hablé con Maggie, se llama la asesora, hablé con Maggie y le dije, Maggie, ¿cómo ves si yo deseo intentar 2 semanas? Y ella me dijo, sí, claro que sí, inténtalo, me dijo, inténtalo 2 semanas y si ya después no la vendes en 2 semanas, ya vemos con mi cartera de clientes y yo la empiezo a promover, me dijo, está bien. Entonces, en una semana vendí la casa. Entonces, para mí fue otra vez, o sea, mostré la casa a 2 personas. La primera persona que la mostré me dijo que le parecía muy pequeña para sus necesidades. La segunda persona buscaba una casa de inversión, pero igual la ubicación no le convenció mucho. Y la tercera persona, en cuanto la vio, dijo, me la quedo, trato hecho, me dijo. Y fue impresionante porque en cuanto llegó la miró y dijo, me la quedo.
Entonces yo no sabía cómo actuar frente a él porque él no sabía todo lo que yo estaba pasando. Entonces, entonces me dijo, era un sábado, me dijo, solamente que el lunes vamos a ir al banco para sacar el dinero y ya para hacer el trato. Todavía quedaba como que el margen de error. Fue un domingo eterno para mí. Y ya pues el lunes ya fuimos a hacer el trato. Entonces en una semana yo ya estaba con la persona en la notaría, sentada y haciendo trato con la persona. Para mí fue como una victoria en medio de tanta adversidad. ¿Y te pagó el precio que tú pedías? No, esa fue. Oh, sí, lo que pasa que eso no se los he comentado. Yo quería vender la casa no recuerdo el precio exacto, pero eran 250, 260 por ahí, el que les digo que me daba 20,000 pesos de margen de ganancia. Pero ya al momento también de hablar con la asesora me dijo, no, me dijo, esas casas andan más o menos en 350,000, y yo le enseñé las fotos y todo y me dijo, no, mira, tú la puedes ofrecer, ¿cuánto la quieres vender? Entonces ya cuando ella me dijo esa cantidad, yo le dije, pues yo quiero 320,000 pesos por la casa, eso es lo que yo quiero, le dije. Y ella me dijo, vamos a hacer algo, vamos a ponerle 340,000 pesos para que haya un margen de negociación. Entonces, ok, le dije, entonces yo le puse 340,000 pesos, y cuando llega esa persona y me dice, ¿y cuánto estás pidiendo por la casa? Y ya yo le dije, 340,000 pesos. Y él me dice, ok, me dijo. Entonces, Wow. él no dudó en decirme, no, pues te doy 300,000. Yo ya iba bien preparada, ya hasta lo había ensayado frente al espejo. Entonces, la persona aceptó inmediatamente los 340,000 pesos, y ese fue otro milagro que me sucedió en el momento de la venta. Ya pues aquí, un resumen de la inversión. Pues el costo de la casa sin remodelar fue de 180,000 pesos. El costo de la remodelación fue de 50,000 pesos. Aquí lo que realmente hizo cambiar muchísimo la propiedad, lo que yo sentí que le dio así como el plus, fue el vitropiso. El vitropiso la hizo cambiar muchísimo, mucho. Y pues obviamente la pintura de las paredes, ¿no? Y en sí lo que se le hizo a la propiedad fue cambiar en los baños, cambié todos los accesorios, cambié la taza, le puse regadera al de arriba que le faltaba. El de abajo estaba bien, ya estaba terminado todo, nada más tuve que cambiarle algunas cosas. La parte de arriba, pues arreglarle el techo. Verán, les voy a poner las fotos, el video otra vez. En esta parte prácticamente estaba igual, nada más pinté las paredes y el techo y pues el vitropiso. ¿Las ventanas estaban ya así? Ya estaban así. Aquí pues en esta parte lo que hice fue poner puerta y la división. La división porque esa era una sola recámara. Entonces el pasillo que se le hizo esa fue la pared que les digo que hicieron en la primera semana. En el primer mes, casi. Sí, en el primer mes. Aquí nada más fue solamente pintar paredes, ya eso es todo, estaba igual. En el baño ese que les comento de mano izquierda, el baño estaba terminado. Lo único que hice fue cambiar accesorios, cambiar la regadera y el azulejo, todo quedó igual. Muy bien. En esta parte, estas escaleras que están ahí, la verdad parecía como si habían agarrado mezcla y luego la habían echado y como que se secó, entonces le echaron otra vez y así habían creado los escalones. Entonces todo eso igual se tumbó y ya se hicieron las escaleras bien. Bien. Ya pues en la parte de aquí arriba, como habían visto, pues el techo.
Las puertas y las ventanas quedaron tal y como estaban, nada más pintura fue lo único que... Entonces, prácticamente lo que invertiste fue en el vitropiso, las pinturas, Vitropiso, puertas, pintura, puertas, los accesorios de baño. ajá, Muy bien. Y mano de obra, ¿no? sí, mano de obra. ¿Quién te hizo el presupuesto? ¿El mismo albañil? Sí, el albañil. No, muy bien. Brenda, no sé si puedas pasar a los números que tenías Ajá. para ver. Entonces ganaste 100,000 pesos, ¿verdad? Sí, Con el Wow. y aquí digo, una de las sorpresas que tuviste fue, como tú decías, que no habías calculado bien el precio de valor de después de reparación, ¿no? Se llama el precio de valor después de reparación ajá, de esa casa, ¿no? Y entonces fue una grata sorpresa cuando ya lo pusiste en el mercado, que valía mucho más de lo que tú pensabas. sí, A veces sí, lo que nos la, pasa es al revés, que pensamos que vale más y luego cuando la ponemos en venta no vale tanto. ajá, sí, no, para mí eso fue una sorpresa porque la verdad no me lo esperaba. Yo pensé que 270,000 pesos era como lo más y a veces dudaba de esa. Es que cuando uno es nuevo en algo, la verdad puedes tener dudas de todo porque pues no sabes. Pero ya cuando te empiezas a juntar con gente que sabe, ellos te pueden orientar. Entonces el precio final de venta fue de 340,000 pesos, la ganancia capital fue de 100,000 pesos, pero en ese momento la persona que compró la casa pagó en dólares, entonces el dólar está a 18 Okay. y de repente sube de un día para otro Wow, hasta en eso, ¿no? hasta en eso, entonces el dólar subió mucho, subió de 18 a 19.20, entonces eso me dio una ganancia extra de 20,000 pesos. Y la utilidad total, contando lo del tipo de cambio, fue del 200%. Muy bueno. Y pues, como ya les comenté, parte de mi proceso emocional fue cuando encontré la persona que quiso darme su casa en aportación, la verdad, sentí mucha energía, sentí que, wow, o sea, eso era lo que yo quería y en ese momento lo había logrado. Entonces, pero de repente enfrentarme a la dificultad de que las personas no trabajaban con la misma motivación que yo, también fue algo que a veces me bajó el ánimo, pero lo que me ayudó muchísimo fue invertir en amistades que estaban en el negocio y que cada vez que hablaba de bienes raíces con otras personas, con personas exitosas que les estaba yendo súper bien, entonces me motivaba y pensaba, pues sí se puede. Lo que sí también tuve que tener un carácter firme para cerrar mis oídos a todas las opiniones de las personas, sus opiniones negativas. Y eso fue lo que me ha hecho arriesgarme más, porque siempre hay personas que te van a decir que quizá no lo hacen con mala intención, pero lo hacen desde su mentalidad. No, es que no va a funcionar, o muchos comentarios malos. Entonces, en muchas ocasiones la verdad dudé de mí misma, de las decisiones, de la inversión, de la casa, de si se iba a vender o no, de todo. Pero siempre tuve presente el motivo por el cual había iniciado y fue lo que me fortaleció en momentos difíciles. Entonces yo decía, yo no quiero volver al trabajo duro, yo no quiero volver a lo mismo, pues a lo que estaba antes. Entonces eso fue lo que realmente me motivó y siento que fue algo como que lo que me dio fuerza en los momentos difíciles. Conocí el proceso de venta de una casa en efectivo porque yo nunca había estado involucrada en una venta. Aprendí sobre el material de construcción que sinceramente no contaba con conocimiento previo. Apenas conocía la arena y el cemento y de ahí no pasaba. Y obtuve un carácter más firme y claridad en mis decisiones porque supe cómo al principio fui quizá demasiado buena, entonces las personas con las que estaba tratando ellos no eran igual que yo, entonces pues decidí ser más firme y eso es lo que me ha ayudado a trabajar mejor y me di cuenta de que podemos llegar a ser mucho más capaces de lo que nos imaginamos.
yo pensé que no podía lograr algunas cosas, en algunos momentos pensaba que sí, en otros que no, pero fui más allá de lo que yo pensé que era capaz. Entonces, yo creo que lo principal que tuve fue valor y, y pues eso es parte de mi historia. Ahorita, como comentaba Pablo, ya estoy finalizando mi segundo proyecto y hace 2 días acabo de cerrar el trato para mi tercer proyecto. Entonces, lo principal que tuve fue valor y yo los animo a que ustedes también tomen acción y no sé, esto es todo lo que yo tengo por hoy. Y lo Muchas curioso, gracias. Brenda, es que, o sea, lo difícil fue el primero, me imagino, ¿no? Porque, o sea, en tan poquito tiempo ya vas en el tercero, ni siquiera en el segundo, ya vas en el tercero, ¿no? Ujú. Sí, Sí. reflexionabas que Juan Carlos Zamora te dijo que la primera propiedad o el primer proyecto es el más difícil, ¿no? Y luego ya se va poniendo mejor. Eso lo tuviste presente, me comentabas. Oh, sí, sí, en mi conversación con Juan Carlos, él me dijo, el primero va a ser muy difícil. Entonces, de repente, cuando yo encontré mi primera casa y así, yo me acordaba que Juan Carlos me había dicho va a ser muy difícil y a mí no se me estaba haciendo tan difícil. Pero ya cuando llegó el momento difícil, ahí fue donde dije, ok, a eso se refería Juan Carlos. Y eso fue lo que siempre tuve en mente, o sea, va a ser muy difícil. Pero si él lo pudo lograr, pues yo también sentí que yo también podía. Y de hecho, después, ya cuando terminé mi primer proyecto, le conté eso, incluso le conté que sus palabras habían sido mi motivación y él me dijo, ok, entonces aquella vez te dije eso, ahora te digo otra cosa. Ahora, de hoy en adelante, cada vez que agarres un proyecto va a ser más fácil, cada vez va a ser más fácil. Y ahora esa es mi motivación. Como si tengo una dificultad o algo, pienso que cada vez va a ser más fácil. Y realmente se me está haciendo más fácil cada vez. Perfecto. Oye, mira, Brenda, nos quedan como 20 minutos. Vamos a hacerte algunas preguntas más, Emanuel y yo, y invito a los participantes que envíen sus preguntas. Ya Jesús nos hizo una aquí, que bueno, ahora te la vamos a transmitir, está dentro de lo que te vamos a preguntar nosotros. Pues mira, Emanuel y yo tenemos algunas preguntas sobre la parte de tu crecimiento personal y otras ya más técnicas o más concretas sobre este proyecto y los otros que estás empezando. Mencionabas que bueno, que leíste a Kiyosaki como muchos de nosotros. A mí también fue un revulsivo cuando lo leí, y además a mí me dio rabia, ¿no? Yo lo leí prácticamente hace año y medio, ¿no? Digo, ¿por qué a mis 40 y Ajá. tantos años lo descubro, ¿no? Aunque lo había visto por ahí en portadas y no me llamaba nada la atención, ¿no? Pero estas cuestiones de hacerte con activos que te vayan pagando solo, ¿no? El ingreso pasivo y la libertad Ujú. financiera. ¿Qué te llevó a pensar que la libertad financiera era para ti o era algo que tú querías? Y este afán por conseguirlo rápido, ¿no? O sea, así como parece que tuviste como un despertar y te pusiste muy... Bueno, para mí, vuelvo a insistir que en el curso este de Juan Carlos Zamora es impresionante la capacidad que has tenido de poner en acción rápido lo que aprendiste. Yo creo que lo que me hizo enamorarme de la libertad financiera fue que a mí me gusta muchísimo viajar. Siempre me ha gustado. Mira, a mí lo que me motivó muchísimo fue que me gusta muchísimo viajar. Entonces, en ocasiones teníamos oportunidad, mi esposo tenía vacaciones y yo estaba trabajando de enfermera cuando estaba aquí en México. Entonces él me decía, vamos a tal lugar y yo no podía porque estaba trabajando. Después, cuando estaba en Tucson trabajando allá, sí podía porque allá tenía la oportunidad de pedir permiso o algo, pero no me gustaba el trabajo, no me gustaba el lugar. Entonces todo el tiempo tenía como ese obstáculo y yo sentía que si hacía algo por mi cuenta iba a poder hacer eso que tanto me gustaba. Esa fue una de las razones, libertad en todos los sentidos, pues libertad de tiempo, libertad de poder hacer las cosas que me gustaban. Esa fue uno, y el otro muy fuerte, claro, siempre es crecer y tener más y poder ayudar a la familia. Muy bien.
Manuel, no sé si quieres tú, nos vamos alternando las preguntas. Sí, Adelante. Brenda, te quiero hacer una pregunta nada más. ¿Cómo entendió tu esposo de tu decisión de dejar trabajar, de que dejaras de trabajar y dedicarte a los bienes y raíces? Al principio no muy bien. De hecho, pues yo nunca me he encargado de hacer pagos, nada, él lo hace todo. Sin embargo, él decía que él sentía la seguridad de que si yo estaba trabajando y a él le pasaba algo, por alguna razón no podía él trabajar, él sentía la seguridad de que yo iba a responder. Entonces, al momento de que le digo que voy a dejar de trabajar, él me dice, pero y luego, y si pasa algo y yo no puedo trabajar, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y ya yo lo trataba como de alentar, diciéndole, no tengas miedo, esto va a funcionar, y él me decía, no, es que no sé qué te está pasando, se sorprendió muchísimo al principio. Y, y ya después no le quedó otra que apoyarme y vio de mi determinación, y ahí fue donde se empezó a motivar más. Incluso en este momento él dice ya que él quiere empezar a hacer lo mismo que yo, porque él ve que todo el día estoy en casa y que hago las cosas que me gustan y ganamos casi lo mismo. Muy bien. Oye, Brenda, mira, como nos queda poco tiempo, nos están llegando más preguntas que tienen que ver con la técnica de la asociación en participación. Yo creo que algunas personas no la conocen bien. Y mira, te voy a leer rápidamente las dos preguntas. Jesús Hernández dice, hola Brenda, me gustaría que me comentaras más al respecto del contrato de asociación en participación. ¿Firmaste el contrato y la venta? ¿Cómo manejaron esa parte? Y Samantha Álvarez dice, buenos días Brenda, a lo mejor no comprendí bien. ¿Le pediste a la dueña original que te diera la propiedad para remodelarla y que tú la ibas a vender? Esto, bueno, después hablaremos un poquito más de esta técnica en otros webinars, pero digo, más que desarrolle la teoría, yo también quiero añadir la pregunta. ¿Tú eras consciente de los riesgos que tiene esta técnica cuando empezaste? O sea, ¿tuviste dudas de que, por ejemplo, la señora cuando viera que tú querías vender la casa por 340, que ella quisiera llevarse una parte más grande del beneficio y no tú? Y también mencionaste algo de que hiciste un contrato privado y hubiera sido mejor hacerlo público. No sé, sobre esas 4 preguntas si puedes reflexionar un poquito más sobre qué es la técnica y qué riesgos tiene y por qué decidiste centrarte en esta técnica en este y en los siguientes proyectos. Sí sabía que era algo riesgoso, sin embargo, pues sentía que tenía que hacerlo. Y en cuestión de hacerlo privado o público, como te comento, en el momento que yo inicié, pues ya no tenía muchas finanzas, entonces como que estaba tratando de ahorrar algunos gastos, y solamente busqué asesoría y me dijeron que con un abogado. Entonces él me dijo, pues mira, si lo haces privado o público, lo único que cambia es como, si es público, creo que se puede llevar a cabo en un juicio, y si es, en caso de que pase algo, pues, y si es privado, ¿tiene alguna diferencia? Me lo explicó en ese momento, sinceramente, ahorita no la recuerdo, pero al final me dijo que era prácticamente la misma, si lo hacía privado o si lo hacía público. Entonces yo me dejé guiar por ese consejo en ese momento. Muy bien. Respecto a, mira, si quieres resumo yo muy rápido de qué se trata esta técnica para los que no lo conocen. Ajá, sí. Bueno, tú lo mencionaste en la plática, pero yo creo que entre que algunas personas se desconectaron, básicamente aquí Brenda buscó un propietario que quería vender su casa y no la puede vender porque está muy mal mantenida, y como saben muchas veces este tipo de casas por el precio normalmente las compra una persona con una hipoteca. Entonces se salen del mercado de hipotecas y de Infonavit cuando tienen estos problemas tan grandes de mantenimiento. Entonces se llega a un acuerdo con el propietario, como dijo Brenda, tiene que ser propietario que tenga la propiedad a su nombre en las escrituras. Se firma un contrato privado, o bueno, puede ser público,
que se llama asociación en participación, donde el propietario aporta su casa y tú lo que aportas es el capital para reformarlo. Es un formato legal, digamos, que también se puede utilizar para emprendimiento, ¿no? Donde alguien aporta un trabajo y otro aporta un capital. Y al final, y ahí se acuerda un precio de venta. En este caso, Brenda acordó con la propietaria que le iba a vender su casa por 180,000 pesos y que Brenda al final, o sea, metía el dinero necesario para la renovación. Al final Brenda vendía la propiedad y la diferencia entre el precio de venta y los 180 menos los costos de la reforma era lo que se llevaba Brenda. Básicamente es así, ¿no, Brenda, el formato? Ajá, sí, así es. Y yo le estipulaste... expliqué a la persona, Uh-huh. yo le expliqué a la persona que lo que yo lograra aumentar de valor iba a ser mi ganancia. Uh-huh. Y incluso ella se rió y me dijo, pues espero tengas una buena ganancia porque no sé qué tanto le puedas aumentar a esa casa. Claro. Hasta ella misma me dijo eso. Sí, se juega mucho con la percepción de valor que tiene el propietario y lo que nosotros conocemos del mercado y los costes de materiales y de reforma. Una pregunta, Ajá, Brenda. sí. Aquí en este caso, cuando se pagó la deuda, ¿el cliente te pagó directo a ti o le pagó a la dueña de la propiedad? ¿Quién compró A la la hora de la propiedad? venta de la casa. Así es. Es completamente, el trámite lo hace completamente el propietario. Yo estaba ahí presente y todo, pero ellos hicieron todo. Y entonces el propietario tiene que darte a ti la diferencia. Sí. En este caso, como fue en efectivo, fue ahí en ese momento. Ah, muy bien. En el momento lo compartimos, ahí mismo en la notaría. Incluso los de la notaría nos dijeron, pueden pasar a este lugar para que cuenten el dinero aquí. Uh-huh. Y entramos juntos y ahí me dieron mi parte y tomaron la suya. Sí, cuando firmaste el contrato, Brenda, estipulaste un tiempo, o sea, era válido, digamos, yo voy a hacer la reforma y lo voy a vender y me comprometo a venderlo en X meses, ¿o no? Sí. ¿Y cuánto tiempo pusiste? Yo le puse en el acuerdo, le puse 6 meses, pero con ellos lo manejé como 3 meses. Yo le dije, va a ser en 3 meses, pero puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Y al final fue en 2 meses y medio. Okay. Sí, porque el otro problema que puede venir más bien es por ahí, por el tema de los tiempos. Sí. Pregunta Samantha si existe algún machote. Yo creo que en el curso de Juan Carlos Zamora sí nos dieron una plantilla, ¿no?, de este tipo de contrato, pero tú estabas diciendo que acudiste a un abogado para que te redactara uno. Más bien para pedir opinión, pero yo utilicé el que nos dieron en el curso de Juan Carlos. De acuerdo. Sí, yo recuerdo haber preguntado a Juan Carlos y a otras personas cuando conocí esta modalidad, y parece ser que es una modalidad muy antigua esta de aportación de contrato de asociación en participación, que se utilizaba para hacer negocios. O sea, en lugar de constituir una sociedad, digamos, dos personas físicas se unen para hacer un negocio. En este caso uno pone la casa y otro pone el trabajo y el capital. Uh-huh. Sí, entonces me imagino que también lo que juega mucho para disminuir ese riesgo, que el riesgo realmente es que que el propietario venda la casa y no te dé tu parte. Para disminuir ese riesgo, pues construir la relación con el propietario, ¿no? Una relación de confianza o checar ciertas cosas. Uh-huh. De hecho, durante todo el proceso yo estuve completamente en comunicación con la señora. Se puede decir que nació una amistad. Muy bien. Yo la invitaba al café, de repente estaba cerca de su casa y pasaba a saludarla, ella me llamaba y yo siempre insistí en decirle, ten la confianza de que si en algún momento tienes una duda, una pregunta, algo, házmelo llegar. Entonces a veces ella pensaba, ¿y cómo va la remodelación? Y me llamaba, y mándame fotos, y yo le enviaba fotos. Incluso ella en bromas y decía, wow, ahora me gusta más mi casa, la quiero de regreso.
Claro. Y así, pero no, sinceramente, yo sí recomiendo muchísimo como entablar una amistad con una persona, eso te va a ayudar muchísimo. Y entonces ya le agarraste mucha confianza a esta técnica como para haber hecho otro segundo proceso, y el tercero también son con esta técnica. Los otros dos proyectos que he agarrado, la verdad, son muy diferentes. No son asociación en participación. Ah, ok. Perdón, Brenda, una pregunta. ¿Qué herramientas de marketing utilizaste para la venta? Porque en una semana realmente pues fue muy veloz, ¿no? O sea, realmente el precio, por lo que comentas, el precio de mercado, el precio que tú estabas dando estaba casi al precio del mercado, no había mucha diferencia, ¿no? Entonces, ¿usaste algunas técnicas? No sé qué técnicas habrás usado para la venta. Pues nada más lo publiqué en Viva Anuncios y igual hice una campaña en Facebook. Pero la que me funcionó fue haberlo puesto en Viva Anuncios porque de ahí fue de donde vino la persona que lo compró. Lo que pasa es que aquí en Nogales hay mucha gente buscando casas. Y si buscan casas aquí en Nogales, los precios son extremadamente elevados. Entonces, al momento de poner una casa que realmente está a precio de mercado, por eso fue que funcionó más rápido. ¿Y estabas pensando en un cliente de contado desde el principio o no? ¿Fue casualidad que estabas rechazando, digamos, hipotecas o no? Sí, yo estaba pensando en efectivo. Yo lo quería en efectivo y de un solo pago. Muy bien. Otra cosa que nos llamó la atención a Manuel y a mí viendo tu presentación es que le pagaste interés a tu esposo por el dinero. ¿Esto fue algo que tú le ofreciste o él te pidió? ¿Cómo fue el acuerdo? O también, digo, tiene su sentido que quiere remunerar el capital como si fuera un inversor externo. Siempre desde el principio yo le había dicho cómo iba a trabajar y aunque era él o fuera otra persona, para mí funcionaba igual porque al final el dinero valía lo mismo y era lo mismo. Entonces él no me lo pidió, yo en eso había quedado con él y así lo cumplí. Perfecto, no, me parece fantástico porque, digamos, es una manera de valorarlo y bueno, y de construir los números de esa manera, en lugar de muchas veces nuestro propio trabajo no lo valoramos y no lo metemos en los costos y lo mismo con nuestro propio dinero, ¿no? Tenemos que pedirle rendimiento a nuestro dinero o al de nuestros familiares como si fuera el banco. Así es. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. ¿En qué modelo de negocio pretendes especializarte, Brenda? O sea, comentas que ya estás haciendo varios. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención y por qué? Me gusta remodelar casas porque me encanta ver una casa de repente que tiene un muy mal aspecto y ver la renovación para mí es fantástico. La verdad me encanta esta técnica y en esta quiero seguir por un tiempo. Muy bien. Entonces vas a hacer otras aunque sea comprándola tú, o sea, no en aportación, sino comprando tú y renovando y vendiendo. Pues hay varias formas de hacerla. Ahora que ya estoy aquí me doy cuenta de eso. Por ejemplo, el segundo proyecto, la señora le urgía tener dinero, entonces ella quería 50,000 pesos. Ella era lo que ella necesitaba. Entonces yo le dije, ok, si yo te doy 50,000 pesos, te puedo dar el resto al final. Entonces ella me dijo que sí, pero ella no pude usar la asociación en participación porque ya no me la estaba dando en sí en aportación, sino que yo estaba dando de inicio dinero. Entonces lo que hice fue una promesa de compraventa, pero solamente le di 50,000 pesos de inicio y el resto se lo voy a pagar al momento de la venta. Sí, esa es una buena técnica intermedia, o sea, se hace un contrato de compra-venta y ya legalmente tú estás comprando esa propiedad, ya no la pueden vender a otro. Y estás dando como un enganche. Sí, así es. Y la tercera propiedad, que es la que acabo de cerrar, esa también es diferente porque el señor quería hacer un traspaso.
el señor quería traspasar la casa porque todavía tiene una deuda. Entonces, un amigo de aquí de Nogales me sugirió, ok, mira, si él no tiene para hacerle la remodelación correspondiente, tú dile que le haces la remodelación y de la utilidad toman la mitad. Entonces, para mí, al final de cuentas, hice mis números y la mitad de la utilidad que se planea es muy buena. Es casi como si agarrara una casa en aportación. Sí. Entonces, Sí, así claro, fue claro. como funcionó. Así es como Sí, esa es otra funcionó opción, que es compartir Ujú. la utilidad en lugar de, o sea, ir a medias o ir a un porcentaje sobre la Ajá, utilidad. sí, Oye, exacto, ya Brenda, nada más. nos está preguntando Samantha si puedes poner otra vez el cartel con el anuncio en Facebook. Te voy a volver a poner la presentación, a ver si alcanzamos a ponerlo. Y Samantha ha estado en todos nuestros webinars. Yo creo que le voy a abrir el micrófono, Samantha. No sé si funciona tu micrófono, Samantha, pero si quieres le puedes hacer directamente la pregunta a Brenda. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, buenos días. Brenda, muchísimas gracias por compartirnos la experiencia. Tiene razón cuando nos avisó Pablo acerca de que tú en poco tiempo hiciste muchos miedos que para otros nos está tomando años, Sí. honestamente. Sin embargo, en esta fotografía que nos pusiste de cómo estaba la casa por primera vez cuando tú la pediste para poderla remodelar, Ajá, realmente me hiciste que me viniera a la cabeza una casa que fui a ver y la verdad es que estaba así justamente. Y yo dije, no importa, me aviento y la arreglamos, ¿no? Pero mi esposo sí, no le dio ajá, miedo, le dio pánico. Ajá. Y pues nos detuvimos, bueno, me detuve en lo personal porque lo vi a él tan aterrado porque me dijo, ¿con qué dinero vamos a alcanzar a arreglar la casa en las condiciones tan lamentables? Tú comprenderás que aquí en el Distrito Federal, pues el precio de la propiedad es muchísimo más elevado. Entonces, por pequeña que sea una casa, mira, una casa aquí de 50 metros cuadrados, obviamente dependiendo de la ubicación, no baja luego de 2 millones de pesos. Entonces, ujú, era comprarla porque para mí la idea sí era vamos a comprarla y nosotros la ponemos en arrendamiento y era entonces comprarla, obviamente los trámites de escrituración y aparte pues todavía remodelarla. La pregunta era ¿cómo le vamos a hacer si no nos alcanza? ¿Por qué? Porque una parte nosotros la íbamos a obtener por medio de un financiamiento bancario. ajá, Entonces, teníamos nosotros una parte y la otra era, como te menciono, por parte del financiamiento bancario y nos estaba faltando para remodelar. Entonces, mi esposo me dijo, nos echamos el compromiso y en cuánto tiempo la vamos a poner a trabajar si no tenemos el dinero para remodelar. Esa parte fue la que hizo que me detuviera yo bastante, porque efectivamente, por más que yo busqué cómo y imaginarte de qué manera puedes sacar adelante la propiedad, pues eso fue lo que hizo que no nos que no nos aventáramos realmente para poder hacer la remodelación, ¿no? Pero yo realmente también te puedo decir que no conocía esta figura de la participación y asociación en participación. ajá, la asociación en participación que estás mencionando y me parece una muy buena opción. Sí, Tienes claro, toda la porque así ya razón. no tienes que... Sí, porque entonces con la parte que tienes tú, digamos, de dinero como para arrancar, lo utilizas para la remodelación y entonces entras justamente en la participación con la persona dueña original para que se pueda vender. Ajá, así es. Para empezar, yo no conocía a esta persona que dices, Juan Carlos, que fuiste con un curso con él, perdón, Ajá, y pues bueno, es una opción realmente muy buena. Y hoy inicialmente pensé, Pablo, que se llamaba que hablaba de Juan Carlos Triana. Ajá.
y pues no, efectivamente no es Juan Carlos Triana, es otra persona que yo la verdad desconozco quién es, pero tiene muy buena opción esta figura. Hay tantas cosas realmente en bienes raíces que una desconoce, es un tema súper amplio, pero me gusta realmente cómo se ve inclusive la cocina de Mal, porque me recordó inmediatamente la casa que fuimos a ver. Y pues en lo personal te puedo agradecer la verdad la enseñanza que nos diste el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por eso titulamos el webinar, bueno, a sugerencia de Manuel, cómo hacer dinero sin dinero, porque realmente, bueno, en este caso, aunque fue del esposo de Brenda, lo podía haber aportado alguien más. Exactamente. Y obtuviste un 240% en 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, otra cosa, Pablo, que aquí yo le veo mucha ganancia que obtuviste, Brenda, aparte de la parte económica, la confianza en ti misma y la confianza en las personas hacia ti. Porque este proyecto te avala en que es una persona de fiar, y eso es lo más importante en los proyectos, ¿no? O sea, la confianza que puedes generar en las personas. Entonces tú ya saliste con este proyecto y te aseguro que las personas que te conocen, sin dudar, invierten en ti, ¿no? Porque eres una persona comprometida, a pesar de que es tu marido, tú tenías el compromiso con él y con la persona que puso la propiedad. Exactamente. Sí. Yo nunca lo vi como es mi esposo, este dinero es como si fuera mío. Yo nunca lo vi así. Yo lo vi como una persona que estaba invirtiendo conmigo, que iba a recibir su rendimiento, que estaba creyendo en mí. Yo siempre lo vi así. Yo nunca lo vi como tal, como mi esposo. Yo lo vi como un inversionista. Muy bien, pues muchísimas gracias. Comenzamos un poco tarde, pero ya se nos echó el tiempo encima. Nos gustaría agradecer muchísimo a Brenda que haya compartido su experiencia, que se haya abierto. Estas cosas no son fáciles, sobre todo cuando entramos también en cuestiones personales, de familiares, de sentimientos. Me gustó mucho todo el énfasis que hiciste en cómo manejaste tus sentimientos, y creo que en esto también el curso de Carlos Davis y toda su mentoría y su sistema te va a ayudar mucho, porque él se enfoca principalmente en eso. Entonces, mil gracias, Brenda, y bueno, ya te invitaremos más adelante, porque al ritmo que vas nos vas a ir enseñando muchas cosas a todos. Ojalá, eso espero. Muy bien. Pues a los demás participantes, muchísimas gracias por conectarse hoy. Compartiremos el video editado, como siempre, del día de hoy, para que lo puedan ver y puedan anotar cuestiones más concretas. Y también preguntan que si vamos a agregar a Brenda Ayala al grupo de Carlos Davis. Sí, si quiere ella. Claro que adelante. Sí. Además de que sí, agréguenme. Además va a estar en el curso, ¿no? El próximo curso de Carlos Davis. Sí, agréguenme porque ya tengo derecho, porque ya pagué el curso. Está. Seguimos agregando entonces. Y también pedirles que si tienen, bueno, nosotros ya tenemos una serie de propuestas para los siguientes webinars en cuanto a temas y también personas, pero muchas veces, digo, yo en cuanto escuché el testimonio de Brenda sobre este primer proyecto que había hecho, le dije a Manuel, tenemos que invitarla a que nos lo comparta y tal. Entonces muchas veces no es solamente la persona que sea exitosa o que haga dinero o que le vaya bien, sino esta parte de aprendizaje y la personalidad, obviamente. Entonces, si ustedes conocen a personas que les gustaría que las entrevistáramos, por favor envíennos los detalles a Manuel y a mí, y vamos armando un programa a futuro. Pues muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Saludos a todos y muchas gracias por su participación. Brenda, de verdad estamos súper agradecidos contigo. Sabemos que hiciste el esfuerzo por levantarte temprano. Allá son las 7:30, creo, ¿no? Sí, son las 7:30. Entonces desde las 5:30 estabas conectada con nosotros para darnos pues esta clase que nos diste el día de hoy. De verdad te agradezco.
Gracias. Lo que les dije que iba a decir en 5 minutos, ni cuenta me di, fue más de 1 hora. Sí, había mucha tela donde cortar. Sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por escucharme. Y si repetí mucho las mismas cosas, era para que la entendieran. No repito mucho normalmente. Ah, estuvo muy bien. Bueno, Sí. saludos de mi parte y estamos en contacto. Saludos, Pablo. Muy bien, un abrazo a Gracias, todos. hasta pronto, que tengan bonito día. Muchas gracias de nuevo. Adiós, Brenda. Bye.